Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Por estos días corre un rumor en la región que Estados Unidos estaría interesado en realizar una intervención militar en Venezuela. Si bien es cierto que la situación en Venezuela es cada vez peor y la gente se está muriendo de hambre, lo que podría hacer pensar a muchos que tal vez Trump sí estaría considerando esa opción, pues también hay que tener en cuenta que esta idea de que Estados Unidos quiere invadir a Venezuela ha sido durante décadas el viejo cuento de los Castro y de los socialistas. ¿Por qué creerles ahora entonces? Pues hoy vamos a hablar al respecto. Nuestro invitado es Joseph Jumire, experto en seguridad global y director del Centro para una Sociedad Libre y Segura, analista en diferentes medios de comunicación como CNN. Con él vamos a estar conversando sobre si a Estados Unidos le interesa una intervención militar. También vamos a hablar de otro tema que hasta ahora se está hablando y es la influencia de países como Irán y el nivel de poder que tienen en Venezuela. ¿Quién manda realmente en Venezuela? Pues es una de las preguntas que conversamos hoy. Joseph, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Vanessa, siempre un gusto. Bueno, Joseph, pues Rex Tillerson acaba de hacer una gira por el continente y se dijo que venía a preguntarle a los líderes de diferentes países si estarían dispuestos a apoyar una intervención militar en Venezuela. ¿Es eso cierto? ¿Sí fue ese el motivo de su gira? No, y mira, yo creo que hay una preocupación por Venezuela. Obviamente hay discusiones sobre Venezuela y hay, digamos, a lo máximo una posible coordinación para dar asistencia humanitaria a los refugiados que están llegando a otros países de América Latina, principalmente Colombia. Pero sin embargo, intervención por sí, no hay ningún plan o algo para hacer ese tipo de política o ese tipo de acción. Y creo que las evidencias más que eso son de esta noticia que surgió la semana anterior, donde hay tanques en Cúcuta, Fuerzas Armadas de Brasil en la frontera, militares norteamericanos llegando a Aruba, Panamá, y todo el jefe de Comando Sur conveniente está en Colombia. Pero todo eso, si ves los orígenes de la parte mediática, vienen de cuentas de Twitter que están vinculados al régimen, vienen de portales en línea que son más o menos de lo mismo. Es como toda una especie de fake news que se está organizándose para manipular las circunstancias, a construir una narrativa que les conviene, que fue expulsado con el mismo propio Twitter de Evo Morales en Bolivia, diciendo que no vamos a aguantar una intervención extranjera. Yo creo que es una manipulación completamente de propaganda que ellos están manejando, y es algo que el régimen venezolano, cubano, boliviano, todos los que son un poco autoritarios son muy buenos en este nivel de narrativas. Entonces yo creo que esto fue construido por ellos. O sea que tú dices que es la misma historia de siempre, porque tienes toda la razón, o sea, siempre, y también lo mismo pasaba en Cuba, siempre hablaban de que Estados Unidos va a atacar, de que quiere infiltrar, todo eso es la misma historia de siempre, no ha habido ningún cambio, digamos, en la consideración que tiene Estados Unidos respecto a eso. Lo que ellos saben es que Estados Unidos estamos viviendo un momento muy tenso. Y todos están como muy nerviosos de lo que va a pasar en Venezuela, especialmente en los países vecinos. Y obviamente Estados Unidos también. Todo el mundo está preocupado de lo que va a pasar en Venezuela. Y con ese ambiente de emociones y tenso, Venezuela y Cuba y todos sus aliados saben manipular eso para provocar algunas acciones. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Lo único que fue real de todo esto, lo que pasó en la última semana, es que sí hubo una información que llegó a la inteligencia brasilera que dijo que hay una posible acción militar o incursión militar por parte de Venezuela a Guyana. Eso surge de un conflicto que tienen sobre su frontera por más que 100 años, que justamente la semana anterior las Naciones Unidas votó para llevar el conflicto fronterizo entre Guyana y Venezuela a la Corte Internacional de Justicia. Eso provocó que Maduro o su inteligencia haga algunos movimientos, y esa información llegó a Brasil lo compartió con Guyana y había un poco de pánico en ese sentido. Claro, eso provocó una reacción. Pero lo que tenemos que pensar es de dónde llegó esa información a la inteligencia brasilera, quiénes fueron las fuentes. No lo vamos a poder saber, esas cosas son secretas, pero es muy posible que las propias fuentes de información de eso fue el propio régimen de inteligencia venezolana, para provocar esta reacción y después complementarlo con la eco mediático que tienen para construir una narrativa. El narrativa es lo más importante por ellos, porque es su forma de avanzar sus objetivos estratégicos. Ajá. Joseph, pues tú que estás en Estados Unidos y que eres cercano a los círculos del presidente Donald Trump y que sabes qué es lo que está pasando allá, estás enterado de la actualidad, te quiero preguntar,
¿cómo podría cambiar el panorama o hay alguna posibilidad de que Trump, tú crees que hay alguna posibilidad de que Trump pueda cambiar ese punto de vista que tiene respecto a Venezuela? Porque es que, a ver, Venezuela está en una situación complicadísima, la gente se está muriendo de hambre. ¿Podría cambiar en algún momento esa visión que tiene Estados Unidos y que podría haber intenciones de una intervención militar? No, claro, las condiciones siempre cambian y si las condiciones llevan a una amenaza o a alguna acción que realmente requiere algo más agresivo. ¿Pero qué sería exactamente una amenaza? Mira, no te puedo decir exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que los que quieren la intervención de Estados Unidos no es el pueblo. El pueblo obviamente lo llama y lo que quieren realmente la intervención en Venezuela son el régimen venezolano. Entonces ellos quieren provocar esta intervención. Quieren que Estados Unidos se mete, como se metieron en Irak, como se metieron en Afganistán, para deslegitimizar nuestra imagen a nivel mundial. ¿Y cómo lo van a lograr hacer? Lo van a lograr hacer con asistencia humanitaria, porque si ves la historia de asistencia humanitaria, mayormente son fracasos en Somalia, en Libia, en propio Siria, y muchas veces llevan a hacer más intervenciones militares y más violentos. Entonces, en ese sentido, si Estados Unidos empieza a incrementar su nivel de asistencia humanitaria, es un como incentivo perverso, porque si incentivas a ayudar a los refugiados, va a haber más refugiados. Es una simple ley de incentivos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el régimen venezolano está manipulando las circunstancias para construir esta guerra. Y es lo que ellos quieren, y ese es un propósito que han tenido por muchos años desde que Chávez empezó la revolución bolivariana. Bueno, pero a ver, en ese punto, para aclarar un poco, no creo yo que Chávez tenga, digamos, la fuerza para, pues obviamente no la tiene, para enfrentarse a Estados Unidos. En ese sentido, ¿por qué quisiera una intervención? Claro, pues, hablas de los que están detrás. Venezuela ya no es un país controlado por venezolanos, ya no es un país controlado por el régimen venezolano. Maduro no es el persona que está a cargo, ni siquiera Diosdado, ni Tarek. Esto es un país periférico controlado por poderes globales, principalmente Irán, después Rusia, después China. Ellos tienen el control de la situación. Las circunstancias van a ser controladas por ellos y por extensión el resultado va a ser a favor de ellos si logran sus objetivos. Irán, su principal manera de exportar su revolución, que es la misión de la revolución iraní, es usando refugiados. Lo hicieron en la guerra de Líbano en los años 80, lo hicieron en Siria hace poco y lo quieren hacer con Venezuela. Entonces ellos van a manipular, incrementar la presión social, manipular la situación política para impulsar más refugiados y hacer este escándalo. Y como te digo, la asistencia humanitaria es la manera de armar un conflicto mayor. Yo sé, pues para la gente que no está muy familiarizada con ese tema y que parece un poco extraño lo que está mencionando, me imagino, sí. ¿Qué pruebas hay o cómo podemos...? Simplemente que miren Siria, porque esto ya hay un modelo que ya se hizo. Se puede describir el conflicto de Siria, que fue una guerra civil, y que también empezó con una situación humanitaria y económica sobre falta de agua. Si miras esto, lo puedes describir con una frase. Es una crisis humanitaria exportando en grande cantidad de refugiados con altas consideraciones y preocupaciones de contraterrorismo, con fuerte presencia de Irán y Rusia. Esa explicación es Venezuela. Entonces ellos combinaron esto, y si miras muy a la historia y las raíces de la conexión de Venezuela a Siria, la conexión de los árabes que llegaron a Venezuela hace 100 años atrás, si miras toda esa conexión te vas a dar cuenta que son dos países manipulados y controlados para más que un siglo por poderes y redes clandestinas. Y ahí, si no nos entendemos eso, yo tengo un artículo que se publicó hace poco en un instituto que se llama Gatestone, hablando de esto. Si no se entiende esto, nunca vamos a tener una solución para la crisis venezolana. Sí, lo que te iba a preguntar es, ¿qué tanta es la presencia de Irán en Venezuela? O sea, la gente que no sabe de esto, que no ha visto, ¿qué le podemos decir? Irán opera de una forma muy subversiva, clandestina, y no es visible su presencia, muy a diferencia de los cubanos, donde se ve en fotos, se ve en ejercicios militares. Irán es oculto, están en las sombras, están muy escondidos, y la forma que ellos trabajan es de una forma de camuflar su presencia. Entonces, lo que tienes que mirar es esta red que existe entre Líbano, Siria y Venezuela, y la cantidad de personas venezolanas, de nacionalidad venezolana, que están en Siria en este momento, y la cantidad de sirios y libaneses que están en Venezuela. Estamos superando números más que 100, 200, 300 mil. Estamos hablando de números muy altos, y muchos de ellos, sus especies han entrado al régimen de Venezuela y están en alto poder de gobierno. Elías Awa, Tarek William Saab, Tarek Al-Aissami, Ghazi Nasreddin. Estamos hablando de un eje
cúpula de poder que se ha acumulado y están modelando el régimen venezolano a lo que existía antes como el partido Baaz. Entonces, yo sé que es un poco complicado y técnico, pero el punto principal es, no vas a ver a Irán, pero sí lo vas a sentir. Joseph, ¿qué papel juega en todo esto Cuba? Porque pues mucha gente cree que es Cuba la que manda en Venezuela, pero tú estás planteando una hipótesis diferente. Sí, Cuba es un consultor. Cuba sabe mucho de cómo manejar América Latina, tiene muy buena inteligencia, se está incrementando su presencia cibernética. Entonces Cuba es un principal aliado en todo, pero Cuba no tiene la historia de revolución que tienen estos otros países. Cuba tiene 50 años, pero estos países tienen siglos de revolución. Entonces, más bien Cuba aprendió mucho de ellos para manejar este tipo de alcance. Yo no quiero disminuir la presencia o la influencia de Cuba. Es evidente y creo que es comprobado, pero es muy visible también. La pregunta que nos tenemos que hacer no es qué es lo que los vemos, es lo que no vemos, porque creo que todos comprendemos que la situación venezolana es mucho más complicada que cualquier situación que hemos visto en América Latina en mucho tiempo. ¿Cuál es la salida que podría tener Venezuela? ¿Tú ves alguna salida en el mediano plazo? Porque pues estamos hablando de que Estados Unidos no se va a enfrentar, o por lo menos no por nada, ante estas potencias. No se va a enfrentar de una forma convencional kinético, y esto no es una guerra convencional kinético, ellos lo quieren convertir así. Pero esto es una guerra asimétrica. En la guerra asimétrica hay muchos elementos de poder que uno puede utilizar, que Estados Unidos también es capacitado para hacerlo. Principalmente tenemos que aprender a no trabajar directamente con el gobierno, porque en esta respuesta, un parte de la respuesta de la situación venezolana tiene que venir de la sociedad civil, no va a venir de los gobiernos. La resistencia en Venezuela no es gobierno, y con la resistencia llega a otros países siempre se quieren reunir con gobiernos. Pero yo digo, ¿por qué no se reúnen con resistencia de otros países y se hacen un eco a nivel mundial? En la parte asimétrica hay elementos cibernéticos, elementos económicos, elementos de opinión pública que se puede trabajar para sacar esto. Es lo que ellos están haciendo. Irán trabaja con mezquitas, Cuba trabaja con ONGs, Rusia trabaja con crimen organizado. Ellos usan sus elementos fuera de Estado para atrapar a los estados y manejar su política. Nosotros podemos hacer lo mismo, simplemente que no hemos estado prestando atención a América Latina porque estamos muy involucrados en dos guerras en Medio Oriente. Eso sí creo que va a cambiar. Joseph, te quiero finalmente hacer una pregunta que pues se sale un poco del tema, pero pues es lo que todo el mundo se está preguntando por estos días, porque está la exfiscal Luisa Ortega dando declaraciones y diciendo cosas. Entonces hace poco salió una noticia que decía que no sé qué corte o qué parte de Estados Unidos no tomaba en serio sus declaraciones porque tenían la sospecha de que simplemente era cómplice de Maduro. ¿Qué tan cómplice sigue siendo? Efectivamente lo fue, eso está claro, pero ¿qué tan cómplice puede seguir siendo Luisa Ortega y estos personajes que salen de Venezuela supuestamente pues cambiados y arrepentidos? Mira, es una buena pregunta porque realmente es muy difícil saber sus conexiones, su sinceridad o todo. Yo sé que a algunos le creen mucho, otros menos. Lo único que te puedo decir y lo que yo creo que tenemos que ser muy prudentes, porque esto es la forma que Cuba, Venezuela siempre han engañado las cosas. Tenemos que mirar muy bien no tanto las palabras de un defector, alguien que está saliendo en contra del régimen, tenemos que mirar sus acciones y sus motivaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver realmente por qué Luis Ortega está haciendo esto y realmente en términos concretos qué está haciendo, no qué está hablando, cuáles son los resultados de sus acciones. Hay muchos del sector del régimen venezolano, de nivel ministro general hasta más bajo, que han llegado a países del occidente, Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, y muchos de ellos han hablado de cosas tácticas. ¿Dónde está una caja de lavado? ¿Dónde está un banco? ¿Dónde está un flujo de narcotráfico? Pero nadie comentó sobre los objetivos estratégicos del régimen. Nadie nos habló que van a deshacerse de la Asamblea Nacional o que su fantástico plan Zamora del año pasado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué inteligencia real ellos están atrayendo a nosotros o simplemente nos están tratando de desviar? Porque, en otras palabras, esto también se puede llamar contrainteligencia. Bueno, Joseph, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Vanessa, muchísimas gracias, como siempre. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.